Hola mis queridos amigos, mi nombre es Lara y les doy la bienvenida nuevamente a El Legado Sumergido. Como bien saben, un espacio donde juntos nos sumergimos en las profundidades de la historia para rescatar la sabiduría y los misterios perdidos de aquellos tiempos remotos anteriores al gran cataclismo. Hoy les traigo una información que quisiera que supieran que existe, que está ahí, en sitios recónditos de internet y muy lejos del conocimiento público. Un tema que tiene que ver con la alquimia y, más concretamente, con un extraño metal que los sabios de antaño llamaban como oricalco. Un metal precioso que revestía y adornaba los palacios de la Atlántida, haciéndola brillar con un fulgor muy característico y especial. Así que hoy en este vídeo vamos a recuperar lo que se sabía del oricalco antes de que el secreto de su auténtica composición sea enterrado y reinterpretado por los griegos y romanos, que es lo que ha llegado hasta nuestros días y con lo que la ciencia oficial se ha quedado desde entonces. Y además les voy a presentar los asombrosos experimentos que hizo un investigador estadounidense para recrear este elemento tan escurridizo. Entonces, ¿están listos para acompañarme en esta aventura? Porque yo sí. Tengo ganas de que nos explote la cabeza, así que vamos a comenzar. Bien. En primer lugar, ¿qué significa la palabra oricalco? ¿Cuál es su origen? Bueno, el consenso general de estudiosos acepta que la palabra oreichalcos sea interpretada y traducida como cobre de montaña. Aunque existen dudas porque es posible que esta expresión tenga un origen asiático. De forma popular se cree que Platón fue el primero y el único en hablar de este metal desconocido, pero si nos remontamos varios siglos atrás, tenemos que en el poema de El escudo de Heracles, atribuido a Hesíodo, se describen unas grebas, que son las piezas de la armadura que protegen las piernas, forjadas en brillante oricalco por Hefesto, el dios de la metalurgia y la artesanía. Un poco más adelante en el tiempo tenemos otro himno atribuido a Homero y dedicado a Afrodita, donde se nos cuenta que esta diosa fue engalanada con una corona bien labrada y aretes de oricalco con oro precioso. Son pocos realmente los detalles concretos que se nos dan, salvo el hecho de que era muy utilizado por los dioses, por estas civilizaciones antediluvianas venidas de las estrellas. Pero no nos apresuremos, porque todavía hay muchas cositas por ver primero. A medida que vamos avanzando, nos encontramos nuevamente con las fascinantes descripciones de Platón respecto a la belleza y esplendor de esta civilización y continente hoy perdido, conocido como Atlántida. De acuerdo con los textos del Critias, ubicados en el año 360 a.C., más o menos, el oricalco se extraía de la isla y era el más valioso de todos los metales, a excepción del oro, que era el más valioso de todos. Pero, de acuerdo con Platón, lo único que se conocía de este material en su momento era únicamente el nombre y nada más. Según él, Atlantis se hundió hace unos 11.600 años aproximadamente, así que estamos hablando de un metal y una tecnología muy antiguas, y que aún así nos dice que era algo que sí que existía realmente y que relumbraba como el fuego, probablemente con un color anaranjado rojizo. Este oricalco se utilizó para recubrir las murallas externas de la isla, los muros, columnas, el suelo y el interior del templo de Poseidón, el dueño y señor de la isla, claramente, a su vez que en el centro de este templo había una columna de oricalco en el que estaban grabadas sus leyes, junto con un registro de sus primogénitos. 3 siglos y medio después, apenas unas décadas antes de Cristo,
El historiador griego Estrabón proporcionó en su geografía una serie de instrucciones o mensajes crípticos de trabajo con metales que al parecer dan como resultado el enigmático oricalco, afirmando que hay una piedra en las cercanías de Andeira que, al ser quemada, se convierte en hierro y luego, al ser calentada en un horno con cierta tierra, destila pseudoalgirón. Y esto, con la adición de cobre, forma la mezcla metálica llamada cradma, a la que algunos llaman oreichalcos. Como vemos, todavía hay palabras y términos que es mejor no traducir y dejarlos tal y como están, aunque no se entiendan, porque no se sabe a qué refieren, como en el caso del pseudoalgirón, que según este señor Robert Jacobus Forbes, químico y historiador galardonado y autor de metalurgia en la antigüedad, el pseudoalgirón se trataría de una aleación desconocida parecida a la plata. Bueno, conforme nos hemos ido acercando poco a poco al inicio de la era cristiana, tenemos que durante el año 45 a.C., los romanos empezaron a emitir una moneda hecha de una aleación de cobre y zinc que ellos bautizaron como auricalco, cambiando su significado, evidentemente, hacia oro-cobre o cobre dorado, ya que este producto era amarillo dorado como el oro. A partir de aquí, y los emperadores romanos posteriores a Nerón, como Vespasiano, Trajano y Adriano, se continuaron acuñando monedas y pequeños adornos de auricalco, hasta que, llegando al siglo número 2 después de Cristo, durante el mandato del emperador romano Lucio Aurelio Cómodo, este auricalco ya habría desaparecido casi por completo, siendo reemplazado por el bronce y otros metales. Es desde este punto, durante la era cristiana, ya bien empezada, que el auricalco, reemplazo y casi que un suplantador del oreichalcos original, pasó a ser un sinónimo de nada menos que el latón moderno, el que se utiliza ampliamente para un sinfín de industrias como la arquitectura y la construcción, la armamentista, marítima y de electricidad, instrumentos musicales e incluso decorativa y de joyería, perdiendo absolutamente su significado sagrado y original, como veremos más adelante. Esta visión materialista y estéril, aceptada por el círculo académico actual, acabó por asentarse tras el descubrimiento de varios naufragios antiguos en el Golfo de Gela durante 2014 y 2017. Datados con 2600 años de antigüedad, que contenían más de 80 lingotes de latón identificados como de oricalco por las autoridades, pero esto evidentemente no se puede asegurar. En todo caso, se trataría del auricalco romano, que es más amarillo y opaco que el oricalco atlante descrito por Platón. Y ahora, en este punto, les pongo esta imagen porque precisamente hemos llegado al momento más profundo e interesante de la cuestión. Quienes hayan visto el video anterior recordarán que acordamos hablar de un investigador estadounidense llamado Alexander Putney, quien afirmaba haber logrado recrear el famoso oricalco atlante a través de un proceso puramente científico y claramente censurado y prohibido. Para continuar por aquí, por estos lares, primero debemos saber que para Putney el oreichalcos no es una aleación de cobre y zinc, con quizá un poco de plomo y pequeñas trazas de otros componentes, sino el resultado, el producto de un proceso de transmutación en el que a ciertas temperaturas muy concretas y bajo ciertas condiciones, el cobre puede ser convertido en plata y en oro. Ejemplos de oricalco atlante original serían, por ejemplo, los tesoros de las culturas colombianas precolombinas como la Nahuange y la Tairona, o las de Pumapunku en Bolivia, ya que tienen características que los científicos no pueden explicar con las técnicas propuestas de tecnología del dorado, por ejemplo, en donde se aplican hojas muy delgadas de oro para cubrir la superficie de un metal menos valioso,
en este caso el cobre, o dorado por depleción, donde la pieza, que desde el principio sería una mezcla de oro y cobre, una aleación, se pule y se oxida para que el oro salga a la superficie y el material se vea más puro. El artefacto clave aquí es, entre muchos, este que tenemos aquí. Estas narigueras que, como esta máscara, ya no se encuentran en exhibición, raro, pero que revelan capas tan finas de oro que con el uso naturalmente se han desgastado. Nanocapas que Putney llama recubrimientos de oro ultrafinos, que según Alexander Putney, solo podrían haberse logrado transmutando alquímicamente las superficies del cobre hacia la plata y luego hacia el oro. A continuación voy a describir de forma muy básica y sencilla los pasos que él nos dice que debemos seguir para conseguirlo, y lo iremos acompañando con el metraje que realizó en 2018 para documentar el trabajo. Primero hay que crear el modelo del ornamento que queremos hacer utilizando cera para escultura. Luego debemos cubrir este modelo con una mezcla de arcilla y ceniza, formando un molde de 2 capas o partes, es decir, hacer un molde de arcilla. Después de esto se cocina en un fuego a leña a baja temperatura, 250 a 400 grados centígrados, siguiendo una técnica especial conocida como fraguado geopolimérico del químico Joseph Davidovich, que bueno, esto ya daría para verlo en otro video, y luego se deja enfriar. Limpiamos el molde quitando todo rastro de cera y se sigue calentando para endurecerlo bien y que pueda resistir el cobre puro fundido a 1100 grados con el que hay que llenarlo para formar este ornamento deseado. Así que una vez enfriado, se retira el ornamento de cobre y se pule y se martilla usando herramientas de aluminio puro. Sí o sí debe ser aluminio puro, permitiendo que toda la pieza de cobre reciba y se llene de estas partículas de aluminio. A continuación, el ornamento que hemos preparado se mete en una olla de cerámica y se calienta en fuego de leña a 309 grados exactos, formando átomos de oro en la superficie del cobre. Este paso es interesante porque cuando el cobre y el aluminio alcanzaron la temperatura exacta de 269.3 grados centígrados, se transmutan en plata, como nos muestra Alex Putney en estos metrajes. Por último, el ornamento se deja enfriar a 270 grados y luego se repiten los pasos de calentado varias veces hasta que logremos el recubrimiento de oro deseado, ya que se hace por capas muy finas, nanocapas de 0, Esto es importante aclararlo porque por más sencillo que pueda parecer, en realidad no lo es en absoluto, ya que además de tener que tener el espacio y las herramientas, es necesario tener muchísima paciencia, porque las temperaturas que hay que alcanzar deben ser exactas y hay que mantenerlas durante horas sí o sí con fuego de leña. Si se hace adecuadamente, obtendremos el mítico oricalco, conformado de cobre, plata y oro, rojizo y refulgente como el fuego. Según Putney, los antiguos heredaron este conocimiento alquímico de los atlantes y lo llevaron a cabo con fines puramente sagrados. Otro ejemplo de esto es la hermosísima colección Quimbaya que Colombia le regaló a España en el siglo XIX y que ahora no la puede recuperar porque no se la quieren devolver. Los tonos rosados y colorados en las esculturas también nos recuerdan al oro rojo que utilizaron los dioses de Mesopotamia para embellecer sus coronas y tronos, tal y como se revela en las tablillas cuneiformes de Azaradón, rey de Asiria. Curiosamente, este oro rojo emitía un fulgor tremendo que comparaban con el brillo del sol, y además decían que provenía de una montaña, como el Oreicalcos, el cobre de montaña,
de Platón. Curioso y si se decía que esta palabra podría haber tenido un origen asiático, bueno, podría ser Mesopotamia, no sé. Resulta impactante el hecho de que solamente en el siglo XV España haya robado de América más de 9.500 toneladas de oro y plata, pero nadie sabe de dónde salía tanto oro. Tanto así que las historias sobre la mítica ciudad de El Dorado, Quivira o Paititi cobraron todavía más fuerza. Bueno, según Putney, los antiguos hacían este oro y decoraban todo con ello. Los libros y estudios de este señor se pueden descargar totalmente gratis desde su página web Human Resonance, donde proporciona sin compromiso explicaciones mucho más detalladas y complejas sobre física y química de lo que podamos siquiera abordar en este video. Digo más que nada para todos aquellos que quieran profundizar en su trabajo. Mientras tanto, podemos decir que estas ecuaciones matemáticas, utilizadas por Putney como guía, se llaman fórmulas de temperatura fonónica y provienen de las investigaciones y experimentos del químico y alquimista del siglo XX-XXI, Dr. Joe Champion, quien fue hospitalizado el 18 de febrero del 2009 tras recibir un ataque casi mortal por parte de William Jordan Flake. Más tarde fue encarcelado este señor Joe Champion y en el año 2011, después de varios intentos de eliminación, por decirlo suavemente y que YouTube no se estrese, desaparece sin dejar rastros. Clásico, lo que suele ocurrir cuando encuentran la verdad. Esta fórmula nos dice cuáles son las temperaturas específicas que un elemento debe alcanzar para transmutar a otro, el que sea, el que queramos, a la carta. Es por esto que Putney nos indicaba unos grados muy concretos durante los pasos para recrear el oricalco que vimos recién. Cuando se eleva la temperatura de un elemento y se mantiene estable durante un tiempo determinado, horas o incluso días, o semanas incluso, se modifica y se ajusta la frecuencia vibratoria de los núcleos de los átomos, produciéndose naturalmente la transmutación. Se sabe de su propia boca que Champion estaba en proceso de intentar fabricar grandes cantidades comerciales de metales preciosos, como el oro y la plata, antes de recibir este ataque en 2009. Y no podemos descartar que el agresor haya sido enviado para detenerle, o sea, es casi obvio que fue así. Veamos lo que dice. The big problem with precious metals, like when we go to sell our precious metals or go to a refinery, it becomes a question: where did this metal come from in original condition? Where do we find it? Where do we buy it from? Recycle it? Or mine it? No, we actually produced it. So, I mean, this can totally upset the apple cart of the financial industry, because now we can take base metals, $8 a pound copper, and turn it into about $20,000 of gold per pound. And so this is a major problem for the government how to control it. Durante el vídeo, Champion nos muestra lo que nos dice que es un kilo compuesto de varios metales, que al principio era una pieza completa de cobre puro, al 100%, pero que luego de este proceso de fusión fría, de reacción nuclear de baja energía, que por cierto se considera hipotético y casi una fantasía, este cobre puro desapareció por completo para transformarse en metales como silicio, plata y oro. Un proceso muy económico e inofensivo, según nos dice. En internet todavía se puede encontrar la patente de este alquimista, donde detalla y se explica el proceso de crecimiento de oro, pero lamentablemente, muy lamentablemente, sus páginas web no están disponibles.
Y es curioso que muchos enlaces que aparentemente conducen a videos sobre alquimia tampoco estén disponibles. Así que es muy, pero que muy probable que estemos metiéndonos tú y yo ahora en campo minado. Es una de las puertas de salida de la Matrix. Pero bueno, como lo hacen los valientes, ¿no? A pesar de que parezca que los trabajos del Dr. Joe Champion se perdieron para siempre, lo cierto es que en la página de Putney podemos encontrar muchísima información, sobre todo porque él ha aplicado varios métodos del doctor y al parecer ha conseguido resultados que ha fotografiado, por supuesto. Así que parece ser que los antiguos alquimistas están volviendo, tal vez con la sabiduría adquirida de la Atlántida. Bueno, queridos amigos, qué viaje que nos hemos regalado hoy. Por favor, la verdad estoy muy contenta de que hayamos compartido juntos toda esta información. Ya me dirán qué les ha parecido. Yo espero de corazón que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones y apoyar esta creciente biblioteca del misterio. Y como saben, el propósito de El Legado Sumergido es brindar un conocimiento con información bien documentada para que puedas saber en vez de solo creer. Muchas, pero que muchas gracias.